la generación millennial y la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo en la era de la transformación acelerada. Si bien esto no es necesariamente nuevo para nosotros, la frecuencia, el ritmo y el impacto de la transición actual no tiene precedentes. Ante este reto, ¿de qué forma mejoraremos nuestra capacidad de adaptación en un mundo de cambio acelerado? Cambios demográficos. Sabemos que las poblaciones están envejeciendo y que la esperanza de vida ha aumentado constantemente de 2 a 3 años cada década. En el otro extremo del espectro de edad, los millennials entre 19 y 38 años se han convertido en el grupo demográfico más grande del planeta, representando una de cada 2.000 millones de personas. Aunado a ello, es posible que sean la primera generación que tengan la probabilidad de que el 50% de ellos vivan hasta 100 años. ¿De qué forma afecta este hecho al ambiente organizacional, así como a la cultura de las organizaciones? Esto significa que también es probable que vean el surgimiento de familias de 4 generaciones, por lo que nuestra noción de estructura familiar cambiará profundamente con respecto a lo que ha ocurrido antes. La etiqueta Millennials se aplica al sector de la población conocido también como generación Y, es decir, a aquellos nacidos entre 1981 y 2000. Los investigadores sociales aplicaron esa denominación que sigue a la generación X o a los nacidos entre 1965 y 1980. Baby Boomers es la etiqueta utilizada para describir a los nacidos entre 1946 y 1964, la mayoría de los cuales son padres de millennials. Su representación proporcional en la sociedad, ya sea como líderes empresariales o jefes en el lugar de trabajo, el gobierno o las instituciones, o como influenciadores espirituales, académicos, científicos o tecnológicos, solo aumentará a partir de ahora. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio. Los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo.
Desde una perspectiva de entorno social, si bien las ciudades del mundo cubren el 2% de la superficie terrestre, hoy representan el 55% de su población. Las Naciones Unidas predicen que las ciudades albergarán el 86% de la población mundial para 2050. De hecho, somos Homo urbanos. Estas ciudades se volverán más inteligentes a medida que ellas, nuestras vidas y negocios, se conecten cada vez más digitalmente. Hasta ahora, estos dispositivos sensores y sistemas conectados han generado el 90% de los datos totales que se han producido. Para 2020 se conectarán unos 200.000 millones de dispositivos en promedio, 26 dispositivos inteligentes por cada persona viva. Imagina la cantidad de datos que se producirán y qué nuevos servicios y negocios surgirán para el siguiente año. La información se ha convertido en energía del siglo XXI, originada está en la urbanización. La vida es todo menos predecible y la incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad. La convergencia del cambio, asociado con la cuarta revolución industrial, está afectando a cada industria y a cada parte de nuestra economía global. No debería sorprendernos que la primera y más poderosa influencia de los millennials fueran sus padres. Es una generación inusual, una generación problemática, una generación desconcertante, una generación preocupada o una generación ingrata. Según George Orwell, escritor y periodista británico, cada generación se imagina a sí misma como más inteligente que la anterior y más sabia que la que le sigue. ¿Tú qué opinas? En esta diapositiva podemos ver algunos de los rasgos característicos de las actuales 5 generaciones. La tradicional, 1925-1945, representada por Gran Depresión, guerras mundiales, disciplinados y lealtad laboral. Baby Boomers, 1946-1961, viaje a la luna, derechos civiles, innovadores y trabajadores. Generación X, 1962-1979, caída del muro de Berlín, independientes, internet, celulares. Millennials, 1981-2000, serviciales, inmediatez, redes sociales y Google. Generación Z, 2001-2015, optimista, altas expectativas, apps, dispositivos electrónicos. ¿Podría su derecho percibido ser una mala interpretación de su empoderamiento? ¿Podría su preocupación por la tecnología reflejar su deseo de permanecer socialmente conectado? El tsunami de estereotipos dirigido a los millennials parece ser sobre generalizaciones nacidas de malas interpretaciones, ya que parecen tener una vida clara sobre cómo vivir en el mundo contemporáneo y tienen una visión para su futuro. Para ellos, el mundo es su vecindario. Los baby boomers fueron moldeados por 2 influencias diferentes y contradictorias. El auge económico de la posguerra de la Segunda Revolución Industrial, la aparición de la energía eléctrica, la producción en masa, la división del trabajo y la creación de nuevos mercados de consumo. La amenaza de ningún futuro en absoluto, influencia de la Guerra Fría, crecieron en la era de la destrucción mutuamente asegurada,
Mostraron impaciencia por el matrimonio, en la paternidad, en la deuda y con la renuencia a planificar a largo plazo. La vida era un camino interminable de gratificación con la promesa de éxito, riqueza y opulencia. No estaremos aquí por mucho tiempo, estaremos aquí para pasar un buen rato. Mientras que los baby boomers vivían el sueño de jubilarse a los 55 años, los cambios en la edad de jubilación en muchos países, la falta de planificación y la crisis financiera mundial ha visto a la mayoría continuar trabajando durante más tiempo para lograr la seguridad financiera en la jubilación. Necesitamos eliminar el estereotipo de los millennials, pues han crecido en un entorno diferente al de otras generaciones. La participación de los millennials en la educación es la más alta que la de cualquier otra generación. Entre los países de la OCDE, el 42% de los millennials de 25 a 34 años tienen un título de educación superior, en comparación con el 26% de sus padres, los baby boomers. Los millennials crecieron durante la revolución digital que comenzó en la década de 1980, en la que el avance de la tecnología vio el cambio de la tecnología electrónica mecánica y analógica a la electrónica digital. En medio de ese entorno de tecnología de la información, se convirtieron en la generación más altamente educada, diversa, saturada de medios y conectada. Ahora están dando forma al siglo XXI y son los principales impulsores de la cuarta revolución industrial. Algunas características de la generación millennial son muy adaptados a la tecnología, están en constante estimulación por redes sociales, obtienen información de cualquier tema disponible, gratuita y fácilmente. No dejan la vida en el trabajo, buscan un balance entre su vida personal y laboral y progresar rápidamente en su carrera profesional. No buscan la seguridad laboral. Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de 2 años y el 43% afirma que cuando aparezca una empresa que los seduzca más, no dudarán en dar el salto. La mayoría de ellos, cuando niños, fueron muy escuchados y felicitados, y su autoconfianza es muy alta, y esperan del gestor lo mismo que tenían en su casa, elogios. Estamos aquí para pasar un buen rato y estaremos aquí durante mucho tiempo, así que será mejor que cuidemos nuestro mundo. Al igual que sus padres dieron origen al auge económico, esta generación dará lugar al próximo auge tecnológico. Según las Naciones Unidas, entre 2015 y 2030 se prevé que el número de personas en el mundo de 60 años o más se duplique a casi 2.000 millones. El número de personas mayores de 80 años, las personas de más edad, crece cada vez más rápido y las Naciones Unidas predicen que casi se triplicará entre 2018 y 2050 a 434 millones. Para 2050, tendrán los millennials entre 54 y 69 años y ocuparán puestos de liderazgo en el gobierno, las empresas, las instituciones religiosas y de la sociedad en general. Como resultado de ello, se han convertido en líderes que influyen en el desarrollo social, político, económico, cultural y tecnológico. Para los partidos políticos, su voz global contribuirá cada vez más en la dirección de las políticas. Para las empresas, su valor influirá en el rendimiento económico. Para los empleadores, su competencia tecnológica verá la adopción de tecnología de disrupción emergente, que cambiará fundamentalmente a nuestro mundo a tasas y escalas a niveles sin precedentes. Para la sociedad, sus valores y creencias influirán en diferentes países a nivel mundial. En las democracias, colectivamente, los millennials y baby boomers tienen un poder de voto masivo que da forma e influye en la política, por lo que satisfacer las demandas económicas y sociales de estos grupos tan diversos es un gran desafío para los gobiernos y los partidos políticos. En los Estados Unidos, en 2016, los 62 millones de millennials estimados habían superado a la generación X y a la generación silenciosa, para convertirse en el grupo demográfico de votación más influyente. Esta tercera revolución industrial no solo proporcionó a los millennials el acceso universal a Internet, sino que creó una gran cantidad de formas nuevas
de expresar sus valores, creatividad y espíritu empresarial. Esto lo califican como el factor más importante de empoderamiento de los jóvenes. La conectividad a través de la tecnología ha permitido a esta generación conectarse instantáneamente con el mundo que los rodea. Aunado a esto, a que les ha permitido ser más conscientes socialmente, económicamente considerados e informados ambientalmente. El espíritu emprendedor, la conexión a través de Internet y los medios son los pilares de su empoderamiento. Estos les brindan los medios para recopilar la información, definir los valores que les importan y se han convertido en una importante plataforma para exponer estos. La representación de la generación millennial aumenta proporcionalmente. El primer impacto significativo será en los lugares de trabajo. Se estima que la generación del milenio representará el 75% de la fuerza laboral para 2025 en muchos países. Los millennials han migrado hacia la creación de organizaciones tecnológicas. En los países desarrollados, el 54% de los millennials han comenzado o planean comenzar su propio negocio, mientras que el 27% ya trabaja por su propia cuenta. ¿Cuáles son los atributos que influyen en la elección millennial de empleo profesional? Los 3 criterios más importantes al considerar en cuestión de oportunidades laborales son salario, compensación financiera, el sentido de propósito, impacto en la sociedad y el crecimiento o balance personal. A diferencia de las generaciones anteriores, en las que su vecindario era su localidad, para los millennials el mundo es su vecindario. Representan a la generación más diversa de la historia. Disfrutan de la riqueza cultural que les brinda el multiculturalismo. Esto se traduce directamente en sus puntos de vista sobre carreras, una verdadera generación global. Su disposición a trabajar fuera de su país de origen es un asombroso 83%. El rasgo más característico de los millennials es su orientación a la innovación y a la creatividad, aspectos que permiten incorporar nuevas ideas, conocimientos actualizados permanentemente, lo cual genera un gran dinamismo que impacta positivamente para el logro de los objetivos. Los millennials quieren establecer un equilibrio entre su vida laboral, personal y familiar, sin descuidar ninguno de esos aspectos. Buscan empresas que permitan elegir horarios flexibles y que adopten el teletrabajo como una política laboral disponible de acuerdo a sus necesidades. Una de las competencias que los diferencia de los millennials es su capacidad de networking. El líder millennial es participativo, toma decisiones teniendo en cuenta la integración del equipo como positiva para aumentar la productividad de la fuerza de trabajo. La segunda competencia clave de esta generación es su comportamiento multitasking, es decir, son capaces de realizar varias tareas a la vez y realizarlas bien. Los millennials, a diferencia de otras generaciones, tienen capacidad de atención enfocada en más de un asunto a la vez, aumentando su productividad y optimizando su tiempo para cumplir tareas y objetivos. Tienen sed por constante crecimiento e innovación, por cambiar la tradición y sacar provecho de nuevos modos y oportunidades. Los millennials serán los líderes de la cuarta revolución industrial. Hay que aprovechar toda su capacidad de conocimiento para que sean capaces de transformar a las empresas. Todas las empresas tienen que afrontar la revolución digital. Las empresas se están dando cuenta de que tienen que contar con ellos para cambiar la forma de trabajar. Frente a la cuarta revolución industrial, ¿qué retos se enfrentan las generaciones más jóvenes? Cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son los retos y oportunidades para México? Esta revolución tiene retos importantes para México en la medida en que México se requeriría de adaptar mucho más a un entorno que está cambiando muy rápido. Lo que vemos es que, por ejemplo, en temas como lo que tiene que ver con revolución educativa, estamos todavía consternados con si evalúas o no maestros, con algunos temas que son realmente muy básicos, cuando realmente lo que necesitaríamos es el cambiar totalmente la forma en que estamos impartiendo educación a la gente. En un entorno en el que existen altos niveles de automatización y donde las computadoras hacen cosas que hoy las hacen seres humanos, se vuelve mucho más importante enseñarle a la gente a pensar
más que darle información. O sea, cuando tú le das información a los jóvenes, esta información se puede acabar volviendo obsoleta relativamente rápido, porque tú necesitas que los jóvenes aprendan a pensar, que se readapten, que tengan capacidad de reinventarse, y dado que esperaríamos que se extienda en forma considerable la esperanza de vida, también esperaríamos que los jóvenes tengan capacidad de cambiar de carreras a lo largo de esa vida activa, vida profesional, y que tengan capacidad de entrar en los sectores en donde va a haber demanda laboral y no necesariamente en carreras tan estrictas o tan cuadradas como las que hoy hay en el sistema educativo. Yo creía que ese es quizá el reto más importante, junto con la posibilidad de que México pueda participar más en el desarrollo de tecnología, de patentes nuevos y temas de innovación, donde México ha sido particularmente lento y donde ha participado mucho menos que otros países que tienen condiciones económicas similares. Las grandes oportunidades de México en este sector tienen que ver con proximidad. El epicentro de esta revolución es Silicon Valley, que está muy cerca de la frontera. Y algo que hemos visto es que México tiene gran capacidad, por ejemplo, para educar ingenieros. México es uno de los países en los que hay más ingenieros en las universidades. Hay alrededor de 500,000 de personas en escuelas de ingeniería en este momento. Tenemos más estudiantes de ingeniería que países como Brasil, como Alemania, quizá incluso como Estados Unidos, dependiendo de cómo lo midiéramos. Y por el otro lado sabemos que somos grandes proveedores de talento al propio Silicon Valley, que son jóvenes mexicanos que uno se pregunta qué pasaría si tuviéramos la capacidad de atraerlos a empresas mexicanas o a que emprendieran en México. En ese sentido, entonces, México tiene grandes posibilidades de desarrollo en este sector y grandes posibilidades de que, así como la industria manufacturera mexicana se ha integrado muy bien dentro de Norteamérica, que también lográramos una mayor integración dentro de segmentos tecnológicos. Algo que de hecho es una gran oportunidad también es el hecho que muchas empresas tecnológicas que han hecho mucha manufactura y mucho trabajo en estas áreas en China están bastante hartas de temas que tienen que ver con la lejanía de China, pero otro también con el espionaje científico o el espionaje industrial, digamos, que se hace desde China, por lo cual en muchos sentidos preferirían hacer más cosas en México, estar más cerca físicamente, pero también tener la posibilidad de tener un socio mucho más confiable en este tipo de temas. Dicen que las estrellas, que los fugaces somos nosotros. Aprendamos a convivir y a respetar y a valorar nuestras diferencias.